reino. Sé que hoy va a ser una noche especial, una noche llena de la presencia del Señor. Y como cantábamos ahorita al final, ¿no? Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, porque somos, ¿qué? Somos libres. Los que son libres pueden danzar, pueden cantar, pueden ministrar, pueden hacer lo que quieran, porque el Espíritu Santo les trae esa libertad y los hace revolucionarse. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo poderoso. Me fascinó la canción de Paul Whirlpool. Yo soy number one fans de Paul Whirlpool. La adoración de él es espectacular para los que no lo han escuchado. Él tiene una música excepcional para ministrar el corazón de Dios. Es muy bonita. Esa canción que cantó La Paz me ayudó mucho en mi tiempo de proceso. Primera vez que la escuché estaba en la nación de Venezuela aprendiendo danzas. Y para mí se volvió la atmósfera con la que podía adorar en ese tiempo. Amén. Gloria a Dios. Nadie como tú se llama. Para los que dicen, wow, esa canción no la había escuchado, ¿de quién es? De Paul Whirlpool. Nadie como tú. Y bueno, entrando en este tiempo poderoso, le pido al Espíritu Santo, vamos a orar para que sea el Señor tomando control de este tiempo. Padre, yo clamo a ti para que tu presencia, Señor y Dios, siga conmigo, Señor Padre Celestial, en este segundo tiempo, Padre de la gloria, donde vamos a estar, Señor Espíritu Santo, hablando de tu palabra, hablando de tu persona, Señor Jesús. Toma control de mi boca, de mis pensamientos, todo mi sistema neurolingüístico, igual de cada uno de los hermanos que está allí a través de la pantalla, Espíritu Santo, para que estemos despiertos, para que nuestros sentidos estén conectados con los tuyos, Señor y Dios, nuestra boca, nuestros oídos, nuestros ojos, todo nuestro ser, Señor y Dios, se conecte en esta hora con tu eterno reino, Padre de la gloria, y podamos experimentar, Padre precioso, un conocimiento profundo en esta noche de lo que es el sacerdocio, Padre celestial. Estamos iniciando este mes, Padre de la gloria, no sin antes darte gracias por febrero, Señor, porque allí en febrero nos hablaste de madurez, allí en febrero nos hablaste de qué tenemos que tener, Padre de la gloria, para calificar entre la gente madura, entre la gente que aplica a Dios eterno para cosas nuevas, para cosas grandes, Espíritu de Dios. Y también a su vez, Señor, nos preparabas, Padre de la gloria, porque inmaduros no podríamos reinar, Señor. David tuvo que pasar un proceso de aprendizaje, tuvo que ser ungido 3 veces, Señor y Dios, para llegar a la última donde era el rey de todo Israel. Señor, no podemos ser sacerdotes, no podemos ser reyes, Espíritu Santo, no podemos querer traer un avivamiento, Dios de la gloria, si antes no entramos en el periodo de madurez espiritual, si antes no entramos en el periodo de saber las responsabilidades que tengo como sacerdote, Espíritu de Dios. Gracias, Padre amado, en esta hora. Bendito sea tu nombre por siempre y para siempre, Dios de la gloria. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Quiero hablarles del sacerdocio, amén. Estamos este mes tratando el tema del sacerdocio. El sacerdocio, aunque la Biblia lo marca para los hombres, para las cabezas, los hombres de Dios, también las mujeres pueden ser sacerdotes, no porque pasen por encima de sus esposos o porque tengan el dominio y el control de todas las cosas. Somos sacerdotes de Dios cuando hacemos la voluntad del Eterno, cuando cumplimos con los estatutos, con las ordenanzas, con los mandamientos que Dios que Dios designó para cada uno de nosotros, para que pudiésemos vivir de una manera pura, agradable y en todo lo que el Señor ha querido que nosotros establezcamos. El sacerdocio es esa responsabilidad, amén. Para mí el sacerdocio es algo que demanda tiempo, cariño, dinero, afecto, que me hace morir a lo que yo soy. El sacerdocio es algo que me hace morir a lo que yo tengo, a lo que yo soy, a lo que yo pienso. Y cuando vemos a Jesús como nuestro sumo sacerdote, porque Él es
Él es nuestro sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico 22:19, en el libro de Éxodo 12, del 5 al 13, nos habla de la función del sacerdote, pero nos habla del cordero, de ese corderito que tenía que ser presentado para que el sacerdote que tenía sus piedras de ónice, de las piedras del tumín, aquí en sus hombros, esas piedras representaban el peso del pecado, y en el pectoral de su efod tenía las piedras de las 12 tribus de Israel. Estas 12 piedras representaban a cada tribu, y esas 2 piedras que él tenía aquí en sus hombros, que iban colgadas con unos cordones de oro hasta donde le daba, es que aquí yo no alcanzo a que me vean el pecho, hasta el pectoral, y ahí se enlazaban. Entonces representaba el sacerdote lo que significaba llevar el pecado de las 12 tribus de Israel delante del Señor. Tenían que buscar un cordero que no tuviese defecto, un corderito que no tuviese mancha, pero este corderito no tenía voluntad. No tenía voluntad propia para decir, yo sí me quiero entregar. No, yo no me quiero entregar, a mí no me maten por esa gente, yo no quiero pagar el precio por ellos. Él no tenía voluntad, él simplemente hacía, o le tocaba hacer lo que el dueño, lo que el hombre decidía hacer con él cada vez que había que presentar un sacrificio. Pero la Biblia nos marca un sacrificio que fue una sola vez y para siempre. La Biblia nos marca que Jesucristo se ofreció como un sacrificio una vez y para siempre, en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 28. Esos versículos se los estoy dando así, no los estoy leyendo, porque yo no voy a enfocar mi tema en esos versículos. Yo simplemente le estoy haciendo como un preámbulo a lo que yo quiero hablar. Le quiero hablar de este tema para que usted entienda lo que representa ser un sacerdote. Un sacerdote es alguien que está sin defecto. Y a veces nosotros decimos, nosotros no seremos perfectos hasta que no estemos con Cristo allí, con Él en la eternidad. Yo quiero decirle algo, amado hermano. Si Jesús y si el Padre y el Espíritu Santo dicen en su palabra que seamos santos porque Él es santo, si Jesús vino a esta tierra y dice que fue tentado en todo, pero que no tuvo pecado, quiere decir que usted y yo podemos vivir en la plenitud de la santidad, sin cometer fallas y sin cometer pecados, siendo un sacerdote que ofrece sacrificios perfectos a Dios, siendo un sacerdote que vive en la plenitud de Dios, que vive en la libertad del Espíritu. Yo soy de las que opino que por muchos años la iglesia nos enseñó que no se puede ser santo o que siempre vamos a tener una mancha. Sí, es cierto, en nuestra carne natural siempre tenemos una mancha, pero como Cristo murió por nosotros, Dios, el Padre, no nos ve como Luisa, como Lorena, como Judy, como Lucila, como María Doreli. No, Él nos ve como Cristo. Y Cristo no tiene mancha. Cristo no tiene contaminación. Así de que si nosotros tenemos a Cristo con nosotros, ese sumo sacerdote que murió una vez y para siempre en la cruz del Calvario, se va a manifestar a su vida y a la mía, y va a permitir que nosotros establezcamos un sacerdocio perfecto en nuestras vidas, un sacerdocio que puede que sí hayan equivocaciones, pero que inmediatamente usted dice, wow, esto no es de Dios, yo no sé por qué caí en esto, yo no sé por qué hice esto, yo me arrepiento y me aparto porque sé que dentro de mí habita uno que es perfecto. Conmigo camina uno que es perfecto. A veces pensamos que Cristo está dentro de nosotros, y cuando nosotros cometemos errores, el sumo sacerdote, Cristo, que es el sumo sacerdote, se separa de nosotros y nosotros hacemos lo malo y luego Él vuelve. No, Él siempre está con nosotros, simplemente que su espíritu nos redarguye de pecado, de juicio y de justicia, dice la palabra. Entonces ya tú vas y dices, Señor, perdóname porque dañé mi cuerpo.
dañé tu sacerdocio en mi vida, me arrepiento, me aparto porque quiero caminar en santidad contigo, porque quiero ir al nivel que tú vas, porque quiero estar en la dimensión en la que tú estás. Amén. El Padre nos envió a Jesucristo para que a través de él nosotros podamos ser santos. Y si somos santos, seremos sacerdotes, porque nosotros queremos sacerdocio sin santificación, y sin santificación no hay sacerdocio. Es necesario que nosotros estemos en santidad. Mire que la palabra dice en el Antiguo Testamento que el sumo sacerdote, dentro de sus vestiduras, tenía un cordón alrededor de la cintura y sus vestidos tenían campanitas. ¿Por qué? Porque decían que si él entraba al lugar santísimo en pecado, si él había pecado contra Dios en el lugar santísimo, iba a caer muerto delante de la presencia del Señor. Si las campanas no sonaban, significaba que él había entrado en pecado y que había que sacarlo con la cuerda que llevaba amarrada a su cintura. Jesucristo nos libró de que el pecado nos hiciera caer muertos delante del Señor, sino que él viene con su Espíritu Santo y nos dice: yo sé que ustedes se van a equivocar, pero yo tengo al Espíritu Santo que lo voy a enviar a ustedes. ¿Para qué? Para que les redarguya, para que ustedes no mueran en la presencia de mi Padre, sino que a través de mi sangre ustedes tengan acceso al perdón, a la libertad, a la santidad, a que se renueve la santidad en ustedes. Amén. Así de que, hablando de esto un poco, de los sacrificios y de todas las cosas que se hacían para adquirir ese sacerdocio que adquiría el sacerdote adquiría responsabilidades que ningún otro podía adquirir. Era totalmente íntegro, el sacerdote era íntegro. Después, con el tiempo, se fue pervirtiendo el sacerdocio. Lo vemos en los hijos de Eli, lo vemos en Elí y muchos otros que se pervirtieron en el Antiguo Testamento. Pero el sacerdote que el Señor instituyó, era tal la santidad que tenía una mitra que decía aquí: santidad a Jehová. El hombre vivía en santidad. Amén. Y Jesucristo, el sumo sacerdote, él nos llama a vivir en santidad. Él nos llama a vivir en santidad. Y yo he titulado el mensaje de esta noche: ejemplo de sacerdocio perfecto, porque nosotros no podemos querer un sacerdocio sin saber el modelo de sacerdocio que Jesús vino a establecer en esta tierra. Jesús vino a establecer un modelo de sacerdocio para bendecir tu vida y para bendecir la mía, para mostrarnos que sí se puede vivir con el sacerdocio, aunque tengamos muchas oposiciones. Amén. Un verdadero sumo sacerdote nos enseñó la profundidad del sacerdocio. Y yo quiero que usted vaya a la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 13 al 27. Mateo, capítulo 16, del 13 al 27. Y dice la palabra del Señor a partir del 13. Mateo 16, 13 al 27. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron algunos: dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Estoy leyendo la NTV. Entonces les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién dice qué dicen ustedes de quién soy yo más bien? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará, y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías.
A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera por unas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo eso. Eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Amén. Qué poderoso mensaje el que nos deja Jesús en esta noche a través de la palabra. Entonces vamos a ver la profundidad de un sacerdote que nos entrega un sacerdocio perfecto. El título de este mensaje es Ejemplo de sacerdocio perfecto. Amén. Si usted y yo estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Y aunque hay cosas que son progresivas, cada día vamos viendo de gloria, vamos viviendo de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, dijo Pablo. Lo primero que vemos en el sacerdocio de Jesús, y yo también esto lo saqué más también como tipo enseñanza, más que una prédica, es una enseñanza también, para que usted y yo sepamos cómo es el sacerdocio verdadero, porque a veces pensamos que el sacerdocio es un subyugo. A veces pensamos que el sacerdocio es controlarlo todo, pero el sacerdocio, aunque controla muchas cosas, el sacerdocio habla de oración, de entrega, de integridad, de amor, de fidelidad, de lealtad a todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos. Y lo primero que quiero hablarles en esta noche es que Jesús vino a esta tierra a revelarnos un sacerdocio perfecto y uno de esos puntos es la revelación de su persona. Jesucristo vino a mostrarnos que Él era el Hijo de Dios. Cuando leemos el pasaje al comienzo, Marcos 16:16, dice que Él le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente de quién es Él? Y ellos empiezan a decirle, bueno, unos dicen que tú eres, los de Juan el Bautista dicen que tú eres no sé quién, no, dicen que tú eres Juan el Bautista, los de no sé quién dice que tú eres Elías, los de no sé quién dicen que tú eres Jeremías, no, que tú eres Daniel, que tú eres no sé qué, no, pero cuando llega, Él les dice, bueno, ¿y qué piensan ustedes de quién soy yo? Cuando llega a ese punto, ellos le dicen, Pedro fue el que le dijo, Pedro le dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Lo primero que usted y yo vamos a ver en el sacerdocio del Señor, el que Él ha determinado para su vida y para la mía, es que la gente va a reconocer lo que usted y yo portamos. La gente va a reconocer el sacerdocio que por medio de Cristo usted y yo alcanzamos, porque nosotros cuando nacemos con la identidad destruida, distorsionada. Pero la Biblia dice en Génesis 1:26 que Dios, el Padre, dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza. La imagen y la semejanza de Dios tienen que ver en su modo de operar, en su modo de ser, en su modo de sentir, en su modo de actuar. Así de que cuando usted y yo llegamos a Cristo, lo primero que Él hace es revelar a la persona de Él, a Cristo mismo en nuestras vidas para decirnos, oye, mira, yo te di una imagen y una semejanza con mi Padre, con el Espíritu Santo,
y mi persona allá en la eternidad. Tú tienes un diseño, tú tienes una identidad. Amén. Y el que conoce esa identidad, el que recibe la revelación de esa identidad, se conecta contigo, porque esa revelación, como le dijo el Señor a Pedro, no te lo reveló ni sangre ni carne, sino el Espíritu. El Espíritu es el que revela el diseño. Por eso cuando tú llegas a Cristo y empiezas a caminar con Él para llegar a ese punto de sacerdocio, te es necesario conocer a Cristo. Cuando tú conoces a Cristo, cuando tú lo reconoces y tú dices verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Salvador del mundo, tú pagaste por mí, tú me liberaste del pecado, de la muerte, tú me libraste de la maldición genética, de las maldiciones heredadas, de la maldición adámica, de la maldición territorial. Tú eres el Cristo, el que quita el pecado del mundo, dice la palabra. Entonces, tú ahí entiendes tu imagen, tú ahí entiendes tu semejanza con el Padre. Entonces, ya teniendo eso, ya teniendo esa base de quién eres tú, tú ya vas a decir, ya no quiero ser Luisa. Yo siempre le digo al Señor, Señor, yo no quiero ser Luisa, yo no quiero actuar de mi propia cuenta, yo no quiero ser yo la que figure, yo no quiero ser yo la que se vea, yo quiero que tú seas el que te ves a través de mi vida a otros. O sea, yo quiero que la gente diga, wow, realmente en esa mujer hay algo diferente. Y no porque yo lo trabaje, no porque yo tenga buena oratoria, no porque yo cante bonito, no porque yo hable bonito, no, sino porque ven a Cristo en mí. Cuando tenemos esa revelación, nuestra vida cambia. Si ustedes ven a Pedro, desde ese momento la vida le cambió. Pedro se llamaba Simón. Simón significa voluble, de doble ánimo. Él un día quiere hacer, pero ya mañana no. Ese era el nombre de Simón. Pero cuando Jesús le dice, ¿quién dice la gente que soy? El Hijo de Dios, tú eres el Cristo, tú eres quien va a pagar. Yo digo que la Biblia lo resumió, pero para mí, ahí Pedro le tuvo que haber dicho, tú eres quien va a pagar el precio de nosotros, tú eres el que habla el Salmo 22, tú eres del que habla Isaías, tú eres del que habla Daniel, tú eres el del que habla Ezequiel, yo creo que él tuvo que haber usado muchas cosas, pero lo resumieron, Mateo lo resumió en decir, tú eres el Hijo del Hombre, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Cuando eso vino a su vida, una revelación del sacerdocio de Jesús. Y yo quiero que en esta noche venga a tu vida la revelación del sacerdocio de Jesús, no solamente porque Él está sentado, entronado a la diestra de Dios y Padre, sino porque Él vive en tu vida, vive en tu corazón, vive en tu sangre, vive en tus venas, vive en tus neuronas, vive en tu cerebro, funciona contigo, escucha, oye, ve, siente contigo, y esa revelación te hace ser un sacerdote, te hace ser lo que Cristo quiere que tú seas. Y Él nos llamó a ser sacerdotes, Él nos llamó a multiplicar, Él nos llamó a fructificar, Él nos llamó a sojuzgar. ¿Eso qué simboliza todo eso? Sacerdocio, reinado, pero a veces queremos ser reyes y reyes y reyes, y yo soy el rey del Señor y yo soy el rey. Seamos sacerdotes, el que se sacrifica, el que se humilla, el que conoce la revelación de Cristo y dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo quiero parecerme a Cristo, yo quiero ser Cristo en la tierra, yo quiero caminar con Cristo. Amén. Cuando nosotros entendemos esa revelación de quién es Cristo, nuestra vida va a otro nivel. Lo segundo, yo voy a ir un poquito rápido porque el tema es un poco largo. Lo segundo es la revelación de su propósito. Jesucristo vino a mostrarnos a través de su sacerdocio la revelación de su propósito. Mateo 16:18 dice que él le dijo a Pedro, ahora te llamarás Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Antes se hablaba del templo, no
como iglesias no habían, o sea, la gente iba al templo, todo mundo iba al templo que había en Jerusalén, allí iban a adorar, allí iban a escuchar a los rabinos, allí iban a escuchar a los fariseos hablar de la ley, era allí donde iban, pero Jesús dice, tú eres Pedro, y que significa roca, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Jesucristo vino a decir, la iglesia tendrá autoridad, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, ya no será un templo, ahora habrá iglesia, y la iglesia es todo lo que funciona, que predica Cristo dentro del orden, que predica al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo lo que predica al Espíritu Santo, al Hijo y al Padre es la iglesia. Usted cada vez que le habla a alguien de Cristo, usted en la iglesia y está ejerciendo ¿un qué? Un sacerdocio, porque Jesucristo vino a mostrar el reino. Jesucristo vino a decir, oiga, el reino es esto, el reino es sanidad, el reino es milagros, el reino es abrazo, el reino es confrontación, el reino es misericordia, el reino es todo lo que ustedes ven de mí. Él vino a mostrar ese reino y vino a mostrar ese reino para darle poder a la institución más poderosa que hay sobre la tierra, que es la iglesia. Que usted y yo a veces no tengamos poder no quiere decir que no seamos poderosos. Lo que pasa es que no sabemos operar bajo el poder del reino. Si alguien nos enseña a vivir en el poder del reino, es Jesucristo. Jesucristo decía, Pedro, vaya, sáquele allá, ábrale la boca al pez que encuentre y sáquele lo que necesitamos para pagar los impuestos. Vino a mostrar el poder, vino a decir, venga, ustedes le están diciendo a ella adúltera, a ver, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, a ver, yo los quiero ver, a ver, ¿cuál de ustedes no ha cometido una falta? Vino a mostrarnos que Él es amor, que es fuego consumidor, que es poderoso. Ah, ¿quiere ojos nuevos? Yo se los tengo, tómelos. ¿Quiere caminar? Párese. ¿Quiere hacer esto? Hágalo. ¿Quiere ser libre? Ya, es libre. A la mujer que vino jorobada a él, Jesús no le sobó la joroba. Jesús de una vez le habló, le dijo, levántate ya, enderézate. Y la mujer se enderezó y se fue feliz. Los 10 leprosos estaban cancerosos, llenos de llagas, vueltos nada. Jesús vino a mostrarles el reino. Jesús vino a mostrar que Él era el reino. Ya las sanidades eran así, no era que teníamos que esperar años para que pasaran, no, el reino que Dios vino a establecer a través de su Hijo Jesucristo es del ya, es del ahora, es un sacerdocio que el enemigo sabe que le tiene que tener temor, porque es un sacerdocio real, porque es un sacerdocio de santidad, y la iglesia es el lugar donde el Señor, Padre, Espíritu de Dios, donde el Señor permite que su gloria se manifieste para que el incrédulo, para que el enfermo, para que el endemoniado, para que el atado, para que el encadenado, para que el ciego, para que el mudo, para que el sordo, para que el que no escucha pueda ver la gloria de Dios. Él vino a establecer ese sacerdocio, ese propósito, nos reveló el propósito. No se hablaba de iglesia en el Antiguo Testamento. La primera vez que se habla de iglesia, se habla de tabernáculo, se habla del tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de Salomón. No se habla de iglesia, pero cuando Cristo viene, Cristo dice, tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Voy a edificar algo nuevo, voy a hacer algo nuevo. Estoy cansado de ver a los fariseos hablando de la ley que no la cumplen. Estoy cansado de ver a la gente hablando de un Dios que pareciese que fuera muerto porque no hace milagros, porque no transforma, porque no cambia, porque no limpia, porque no llena. Y eso no es el Señor. Él vino a mostrarnos un sacerdocio perfecto en su propósito. No hay mudanza ni sombra de variación en lo que Él ha dicho.
va a edificar la iglesia y esa iglesia es poderosa y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Así de que cuando el enemigo venga contra usted, usted páresele de frente y dígale, ¿sabe una cosa, Satanás? En la Biblia dice, Mateo 16, capítulo 18, que yo soy parte de esa iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Así de que, como le digo yo a mis hijos, ahuequen el ala, córranse de aquí, de la cocina cuando uno está cocinando. Ahueque, Satanás, váyase. Se tiene que ir porque él no tiene autoridad. La revelación del propósito de Jesucristo, de lo que él quiso hacer con la iglesia, la tenemos usted y yo. Y aunque Satanás se la sabe, no la aplica. Usted y yo sí la aplicamos. Amén. Dice la palabra en 2 de Timoteo 1:9. Que nos salvó y nos llamó a un llamado santo. Amén. Yo lo quiero leer. Yo lo voy a leer. No iba a leer los versículos, pero lo voy a leer. Dice 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 1:9. Para los que están tomando apuntes. Dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. No es que usted y yo mereciéramos que el Señor nos mostrara su propósito. Es que nos salvó para gloria, porque desde antes de los tiempos, desde antes del Génesis capítulo 1, Dios ya había diseñado su propósito, el mío y el que íbamos a establecer a través de la cruz de Cristo. Ese propósito, Dios dijo, en tal fecha, a tal hora, tal día, Luisa se va a convertir de verdad a mí. Luisa va a establecer el propósito de Dios, va a establecer mi propósito en la tierra, porque desde antes del tiempo, porque acuérdese que Dios vivía en una plenitud. El tiempo, Dios vive en una plenitud. El tiempo no existía. El tiempo Cronos no existía, era una plenitud. Desde antes del Cronos, Dios te creó a ti y me creó a mí. Y luego viene Jesús a la tierra y cuando viene Jesús, revela su propósito. Lo primero que Jesús hizo fue revelarle el propósito a Pedro, revelársele que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías. Pero luego le dice, tú eres en quien voy a edificar mi iglesia. Le reveló el propósito, no lo dejó a la intemperie, no lo dejó sin saber qué hacer. Le dijo, este es tu propósito. Tú y yo sabemos que el sacerdocio de Cristo nos llama a tener un propósito y ese propósito no es pequeño. Nosotros a veces lo tenemos por pequeño, nosotros a veces lo tenemos por tardanza, pero sabe una cosa, Cristo no tarda. Cristo llega en el momento justo, en su plenitud, Él llega en el momento justo. Él ni se va para atrás, ni se viene para adelante. Él llega en el momento preciso, cuando tú y yo necesitamos tener la revelación del propósito. Yo llegué a un día a Cristo sin propósito, despropositada, viviendo por vivir, existiendo, nada más no viviendo. Pero cuando llegué a Cristo, Él me reveló su propósito y no me lo reveló en mi tierra. No me lo reveló aquí en Colombia, me lo reveló en Venezuela. Allá fue donde el Señor me habló de mi propósito a través de una profeta, a través de una mujer de Dios. Me dijo, mira, Dios me dice que tú eres esto, y que si tú quieres hacer esto, Él te lo va a permitir. Y si tú quieres hacer esto, Él te lo va a permitir. Y si tú quieres hacer esto, te lo va a permitir. Él viene a revelarnos su propósito porque Él anhela tener sacerdotes santos. Él anhela tener sacerdotes que le sirvan a Él, que no tengan miedo cuando el enemigo venga a parársele de frente, sino que cuando viene a pararse de frente, usted le puede decir, mira, Satanás, yo tengo la palabra de mi lado. La palabra dice que las puertas del Hades, o sea, las puertas de tu guarida no van a prevalecer contra mí. Yo tengo autoridad. Tú no tienes sacerdocio. Yo tengo sacerdocio a través de la sangre de Jesucristo. Aleluya, en nombre del Señor. Yo no sé si usted está ahí conmigo, espero que esté.
que no se haya quedado dormidito, arrunchadito. Ojalá no. Amén. Gloria al Eterno. Lo tercero que nos habla del sacerdocio perfecto de Jesucristo fue la revelación de su programa. Jesús no venía aquí a mirar a ver qué hacía. Jesús no viene como a veces nosotros, que no tenemos un programa, sino que eso ya, yo hago la alabanza, ya después yo predico y oro y ya. Y resulta que el Espíritu Santo se metió y a usted le tocó adorar 3 horas y entonces el programa que usted tenía acá en su mente que no había armado, el Señor se lo desarmó y le armó uno mejor. No, Él siempre viene con un plan. Él siempre viene con un programa. Él no llega al aire, Él llega con un programa. Él tiene todo planeado. Amén. Y la revelación de ese programa la vemos en Mateo 16:21, que dice que le era necesario pasar por Jerusalén, estar allí, tener un tiempo difícil, tener un tiempo de prueba, tener un tiempo de sacrificio, tener un tiempo de dolor. Jesús, dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y le tocó padecer, le tocó pasar por Jerusalén, le tocó pasar por el escarnio, le tocó pasar por el malestar, le tocó pasar por la situación adversa, le tocó pasar por momentos difíciles, dolorosos, pero eso no le impidió que él cumpliera con el propósito por el cual él había sido enviado a la tierra. No le importó, él simplemente se dedicó y hizo lo que sabía que tenía que hacer. Él no vino a ver si de pronto el Señor me hace descender allá la revelación, a ver qué es lo que voy a hacer, a ver si me pongo las pilas o puedo quedarme relajado. No, él vino a traer y a establecer el propósito de Dios de una manera concreta, de una manera precisa, de una manera poderosa. Él vino a mostrar ese programa. Mateo 16:21 dice: a partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufrieran muchas cosas terribles a manos de los ancianos. Mire que Jesús sufrió en manos de 3 clases de personas: los ancianos, los principales y los sacerdotes. Jesús tuvo que padecer, y los maestros de la ley, o sea, eran 4 en realidad: los ancianos, los principales, los sacerdotes y los maestros de la ley. Jesús tuvo que padecer en manos de esas 4 personas. ¿Por qué? De esos 4 grupos o de esos 4 grupos de personas que de una u otra manera tenían demasiada autoridad sobre la nación de Israel. Pero vemos que Jesús dijo: yo voy con un programa y me es necesario padecer, me es necesario pasar dolor. Para ser un sacerdote toca pasar por el dolor. Para ser un sacerdote es necesario padecer. Para ser un sacerdote es necesario morir. Y usted va a decir: no, pero yo no me quiero morir. No, yo no estoy hablando de que usted deje de existir legalmente en este cuerpo, ni que yo deje de existir legalmente en este cuerpo. Estoy hablando de que hay que morir a sueños, deseos, pasiones. Yo siempre lo digo, y en enero se lo dije a mi esposo: mientras unos se van de paseo, los llamados, los asignados, estamos en el reino. Los asignados estamos pagando el precio. Los asignados estamos allí esperando que Dios nos empiece a mover el programa que nos habló desde diciembre, que vamos a establecer en enero. Esa es la gente de sacerdocio, la gente que tiene un programa porque Dios le dio un programa, la gente que no vive ahí: ay, ¿qué hago hoy? A ver para dónde cojo, a ver qué hago, qué me invento hoy. No, Dios tiene un plan y un propósito, y un sacerdote tiene un programa, un orden. Un sacerdote tiene algo escrito: voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. No anda como diciendo: no, hoy voy a ir a la plaza a hacer mercado, pero a la media hora digo: no, mejor me voy a acostar y voy a hacer, o no, voy a hacer unas arepas. No. Una persona que quiere ejercer un sacerdocio tiene que aprender que Dios anda con un programa.
Dios no anda inventando, Dios no anda viendo a ver si el plan le resulta, el que se acabó de inventar. Ay, se me vino una idea, Jesús, baje a la tierra y muera por esa gente a ver qué pasa. No, Jesús ya había sido asignado en la plenitud de Dios para venir a esta tierra, pagar por los pecados de la humanidad y darnos la libertad del sacerdocio que nosotros necesitamos. Vea que en el libro de Apocalipsis dice, la lámina que mandó el pastor con el mes de sacerdocio, dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Pero si usted y yo no tenemos un programa, ni vamos a ser reyes, ni vamos a ser sacerdotes, simplemente vamos a ser gente que lee la Biblia, que va a la iglesia, que canta los coritos, este corito es, y se lo sabe, para alabar a Dios, y se alegra. Pero no hay una transformación porque no hay un programa, porque no nos hemos a veces tomado la molestia de decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Jesús cuando vino le dijo a sus discípulos, mire, yo sé que tengo que pasar por situaciones. Me es necesario pasar por Jerusalén. Y si usted ve, Jesús volvió a decir eso cuando se encontró con la mujer samaritana. La Biblia dice que le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario encontrarse con esa mujer. ¿Por qué? Porque ya había un plan con el Eterno, porque él ya venía con un plan trazado, con un programa establecido, con un programa que lo llevaba a la victoria, un programa del cual él no tenía temor, porque Jesús no tenía temor de morir, Jesús no tenía temor de ir a la cruz, porque él sabía que su padre al tercer día le iba a resucitar. Él sabía que al tercer día todo el dolor, toda la angustia, todo el problema iba a pasar. Eso es como cuando la mujer está embarazada, los 9 meses, llega con contracciones allá, ella está que ya no se aguanta. O nosotras las mujeres estamos que ya no nos aguantamos y, uy, Dios mío, Señor, ayúdanos, Padre. Y estamos allá, ahí clamamos a Dios, le clamamos a todo mundo, al marido, le pellizcamos, lo apretamos, lo jalamos, nos cogemos la cabeza, ¿cierto? Estamos en un desespero. Jesús sabía que iba a pasar por un momento de dolor, por un momento de parto duro, pero luego él sabía que ese dolor, esa tristeza, esa angustia, esa desolación iba a pasar, porque había un plan de inicio a fin que le decía, vas a ir a la tierra, vas a nacer del vientre de María, José te va a cuidar, te va a enseñar, él va a ser tu guía, tu mentor, tu papá. Él te va a enseñar todo lo que necesitas saber de la tierra. Él te va a promover el ministerio. Él te va a encontrar en el templo a los 12 años, porque a la edad de 12 años es donde los niños rabinos, los niños judíos, empiezan a hablar de la Torá. A partir de los 12 años es cuando ellos se saben la ley, y a partir de esa edad ellos pueden ir al templo y sentarse con los rabinos a debatir de la palabra, porque ya la conocen. A los 12 años Jesús llega al templo, tu papá y tu mamá biológicos se van a dar cuenta que tú no estás, se van a devolver por ti a buscarte, te van a encontrar en el templo, la gente diciendo, ¿quién es este niño? ¿Por qué sabe tanto? ¿De dónde lo sacaron? Ustedes son como raros, ese niño es un profeta, ese niño tiene autoridad, ese niño tiene no sé qué. Yo creo que hablaron maravillas de Jesús, todo eso estaba escrito. Luego vas a ir a las bodas de Caná, tu mamá te va a poner allá en evidencia, oiga, llamen a Jesús, que ese sí sabe hacer milagros, llámenlo, que él les va a conseguir el vino que necesitan. Jesús sabía todo, pero aún así, aunque Jesús sabía todo, porque era un sacerdote perfecto, Jesús iba, y dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 5, que él no hacía nada que no viera hacer a su Padre. Porque en la plenitud en la que Jesús vivía con el Padre, él veía lo que el Padre hacía. Y en esa plenitud él hacía en la tierra. Así de que usted y yo tenemos un programa que Jesús estableció en la eternidad para nosotros y que él quiere que usted y yo aterricemos en esta tierra. El Salmo 18, el 30 y 32 habla del camino perfecto. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es a través de Jesús. Así de que ese camino perfecto nos lleva a vivir en un programa perfecto.
en un programa que tiene un final feliz. Hay gente que dice, ay, mi vida ha sido una desgracia, pero cuando uno va a ver, no leen la Biblia, no oran, no ayunan, pero quieren que la vida les vaya bonito, pero meten los pies donde no deben, se meten a las piscinas que no se tienen que meter, de pecado, de inmundicia, cargan con las iniquidades desde la tatarabuela hasta la mamá y pretenden que el plan perfecto de Dios se establezca. Dice la palabra en el libro de los Salmos que a los íntimos hará conocer su pacto, el programa que Dios tiene contigo y conmigo, lo revela cuando nosotros somos íntimos para llevarnos a ser, ¿qué? Esos sacerdotes como Jesús. Jesús llegó a la tierra, Jesús llegó aterrizado con todo el propósito de Dios, con toda la agenda de Dios. Él vino a cumplir con una agenda divina. Usted y yo vinimos a cumplir con una agenda divina. No es que la agenda está inventándose, no es que la agenda se está escribiendo, no es como los libros que uno escribe. Ay, yo quiero escribir un libro sobre el diseño de la adoración y empezamos a escribir. No, Dios no tiene libros a medias, que le falta 5 hojas para terminar. Dios tiene libros escritos perfectamente, completamente perfectos, con un final perfecto que Él se ingenió, que Él diseñó para cada persona. Allá no todos vamos a cantar, no todos vamos a danzar, no todos vamos a orar, no todos nos vamos a sentar en la misma silla, en la misma mesa, en el mismo puesto, pero todos vamos a tener un final feliz. Todos vamos a tener una bendición perfecta porque el Padre hizo un programa y ese programa dice que usted y yo tenemos una vida eterna llena de la plenitud del Espíritu, llena de la gloria del Eterno. Usted no vino a esta tierra sin programa. Tal vez su papá y su mamá nos trajeron al mundo sin programa. Ay, nació la peladita. Ay, mis papás por lo menos ellos no sabían que yo iba a nacer con glaucoma, porque tal vez vieron gente de sus antecesores con el problema del glaucoma, pero ellos no le pusieron cuidado. Entonces ellos pensaron, eso le puede pasar a Jackie, a Jaime, a Temilda, a Elisa, a Marta, a Paola, a Zaira, pero a nosotros no. Y llegué yo al mundo con el problemonón encima y mi papá no sabía qué hacer y yo dónde llevo a mi hija y será que le hacen algo y será que la operan, será que se sana, será que se puede. No tenían un programa. Jesús tiene un programa tuyo y Él quiere revelarlo para que tú vivas en ese sacerdocio de ese programa divino, de esa agenda divina. Porque Él quiere sacerdotes más que reyes. El reinado es bonito, es espectacular. Usted se para allá al borde del castillo, al borde allá y a los 2 lados hay soldados al lado suyo, hay cantores, hay de todo. Usted está allá parado, usted es un rey, usted manda. Pero el sacerdote está de rodillas diciendo, Señor, que se haga tu voluntad. Jesucristo estaba siendo entregado porque Judas lo estaba entregando y Jesús estaba en el monte orando, estaba derramando sus lágrimas, estaba diciéndole, Señor, por mí yo no me entrego, o sea, mi voluntad, mi carne me dice que no, porque siento preocupación de todo lo que voy a pasar, pero que no se haga mi voluntad. Si tú quieres, pasa de mí esta copa, salva a esta gente de otra manera. Pero como yo sé que hay un programa y que no hay nada más que hacer, que es el programa que toca llevar a cabo, no importa, Señor, que se haga tu voluntad, más no la mía. Que se haga tu programa, más no el mío. Que se haga lo que tú has dicho, más no lo que yo quiero hacer. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que usted y yo seamos capaces de decirle, Señor, no es mi programa. Yo quería tener una hija. Dios me dio 3. Yo quería estudiar. Dios no me llevó a estudiar lo que yo quería estudiar. Me preparó para un sacerdocio. Me preparó para predicar. Me llevó a un estudio de administración eclesial, donde me dieron título de pastora junto con el pastor, donde nos reconocen como pastores. Dios me llevó a otra atmósfera, porque Dios sabe lo que tú necesitas. Jesús sabía que aunque en su mente, en su cuerpo natural, estaba sintiendo de todo en ese momento, dice la Biblia que sus lágrimas eran de sangre. Aunque él estaba sintiendo ese profundo dolor, él dijo, Señor, no,
pasa de mí esta copa si te es necesario, si puedes hacerlo, pero como yo sé que hay una agenda, yo sé que no se puede, Señor. Haz tu voluntad, haz tu voluntad. El programa te lleva a decirle al Señor, haz tu voluntad. Tú me llamaste para que sea santo, haz tu voluntad. Yo no quiero hacer la mía. Yo no quiero pasar por desobediente. Yo no quiero pasar por no calificar. Yo quiero pasar porque califiqué y porque no fui descalificado, sino que llevé a muchos a ser calificados, Señor. Pasa lo que tengas que pasar, pero que se haga tu voluntad. No importa el dolor, no importa la situación, haz tu voluntad. Amén. Ese es el punto número 3, la revelación de su programa. Dios siempre nos va a mostrar dónde tenemos que ir. Yo me acuerdo que cuando nosotros, el pastor y yo, caímos en la quiebra, yo meses atrás había soñado con la quiebra. Dios me lo mostró todo en un sueño, en 3 partes, como una historieta. Yo lo vi 3 veces. 3 veces en 3 escenas diferentes. Vi todo lo que ocurría, pero no supe interpretarlo. No supe y no tampoco me ayudaron a interpretar eso bien como era. Pero no hay que orar. Y pues yo oro, pero Dios no me dijo, no lo entendí. Dios me dijo todo, pero yo no lo supe interpretar. Y no hubo quien me direccionara a interpretarlo. Pero yo vi todo porque Dios tiene un programa y Dios te muestra todo lo que va a pasar, lo que va a acontecer cuando tú vives conforme a su propósito, conforme a su deseo y cumpliendo con ese sacerdocio. Dios te lo va a revelar. El libro de Lucas, esto es ahí un puntico dentro de ese mismo punto. El libro de Lucas nos da 3 propósitos del sacerdocio de Jesús. Yo quiero que usted los anote rápidamente. Está en el libro de Lucas, capítulo 24, verso 46 al 47. Y el primero es que fue necesario que Cristo padeciera. Si usted quiere sacerdocio, amado hermano que me escucha, mire, le toca padecer. Porque el sacerdocio tiene que ser probado y se necesita padecer, se necesita pasar por situaciones adversas para que usted diga, no importa lo que pase, yo voy por mi sacerdocio, yo voy, tengo los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, voy donde Él está, voy a lo que Él va, creo en lo que Él ha dicho, amén. Segundo, resucitar de los muertos al tercer día. Cuando Jesús llega a nuestra vida, usted y yo resucitamos de muerte a vida, una vida real, una vida verdadera. Y tercero, que se predicara su nombre, con su nombre, el arrepentimiento a todo el mundo. Esos fueron los propósitos del sacerdocio de Jesús en la tierra. Seguimos rápidamente porque me faltan 3 puntos y son las 47. 1, 2, 3, 4. Cuarto punto, la revelación de la oposición a su programa. Jesús se encontró con oposición. Hay gente a la que no va a creer a su sacerdocio. Hay gente que no va a creer a su llamado. Hay gente que va a decir, yo no creo. Pero ¿sabe una cosa? Aunque Jesús se encontró con todo esto, nada le impidió cumplir con su asignación. Nada le impidió ser un buen sacerdote. Lucas 13:32 dice que Jesús llegó a cierto lugar y los mismos fariseos le dijeron, oye, es que te están buscando para matarte. Y Jesús le dijo, creo que fue uno de los del Imperio Romano, es que no leí toda la historia. Fue uno de los del Imperio Romano, yo de hecho ya prediqué una vez sobre eso, dígale a esa zorra. Jesús le dijo, dígale a esa zorra que yo no me voy. La zorra para los rabinos representaba algo inferior o algo a lo que no se le daba, no se le ponía ni cuidado, era un don nadie. Para los rabinos decirle a alguien zorra era decirle, usted es un don nadie, usted no me viene a decir qué tengo que hacer. Jesús en pocas palabras le mandó a decir, creo que fue a Herodes, al que le mandó a decir, mire, ¿sabe una cosa?
don nadie, no me voy, porque tengo una asignación que cumplir, porque no me importa si usted cree en mí o no, yo sé lo que he sido diseñado y para qué he sido diseñado, y sé cuál es mi sacerdocio, y sé lo que tengo que establecer en esta tierra. ¿Saben? Hay momentos de la vida donde usted tiene que cerrar sus oídos a la gente, a las zorras que le hablan, a los don nadie que le dicen, usted no lo va a lograr, usted no puede, usted es un incapaz, a usted Dios te lo va a llamar, mire que usted fue un pecador, mire que usted todavía hace, mire que usted todavía deshace, y el Señor mismo va a decir, cierra los ojos, cierra los oídos, no le mires a nadie, no escuches a nadie, porque hay un sacerdocio que yo te he entregado. Aunque no crean, Jesús se encontró con una oposición al programa que Dios le había dado, pero eso no le impidió a él hacer lo que el Padre le había mandado hacer. Él le dijo, dígale a esa zorra que estaré hoy y mañana sacando demonios, pero que al tercer día voy a resucitar. Yo creo que ese señor quedó como que, ¿qué? ¿Eso con qué se come? No entiendo qué es lo que él me manda a decir. No entiendo qué es lo que vocifera él. Yo no sé qué es lo que habla él. Pero Jesús sabía lo que estaba diciendo. Jesús estaba diciendo, no me voy porque es que mi asignación me era necesario venir aquí, me es necesario estar aquí, me es necesario liberar, me es necesario traer libertad en este tiempo. Amén. Aleluya. Ahí es donde usted debe concentrarse, que aunque haya oposición, usted tiene un programa que cumplir. Usted tiene una asignación que establecer. Yo tengo una asignación que establecer. Quinto, revelación del precio de seguir a Jesús. Jesús vino a mostrarnos que ser sacerdote cuesta, que ser sacerdote se tiene que pagar un precio. Mateo 16:22, en la anterior, la revelación de la oposición, dice, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor. Dijo, eso jamás te suceda a ti. En otra versión dice, ay Jesús, no lo hagas. Pobrecito de ti, Señor, ten compasión de ti. Hay gente que te va a decir, ay, oye, a ti te toca muy duro. No vayas el domingo a la iglesia. No te conectes a las oraciones. Mira que te toca duro. Quiérete, ámate, descansa, no. No, amado hermano, no escuche la voz del enemigo que quiere detener el programa de Cristo en su vida. Usted tiene un programa, usted tiene una asignación, revelación del precio que se debe pagar por servir a Jesús. Mateo 16:24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir y tomar su cruz y seguirme. La gente que quiere sacerdocio tiene que tomar la cruz. No hay cruz sin sacerdocio. No hay sacerdocio sin cruz, perdón. Si usted no toma la cruz, si yo no tomo la cruz, que nos dice, me tengo que negar, a lo que yo le decía al paseo, me tengo que negar a ver Netflix porque ahora hay clase, me tengo que negar a verme la película que está súper buena, la novela, me tengo que negar de ir al parque, me tengo que negar de ir a la piscina, me tengo que negar de comprarme esto, me tengo que negar, y se convierte aquí en su mente, para seguir a Cristo tengo que negarme. Tengo que negarme a mis derechos. Yo creo que tengo derechos, pero cuando tengo que establecer el reino de Cristo, tengo que negarme a mis derechos. Tengo que rendir mis armas. Tengo que hacer la voluntad de Dios. Rendirme para poder pagar el precio. Gálatas 5:25, Primera de Pedro 2:21. Voy a leer Primera de Pedro 2:21. Si usted está ahí, diga amén. Gloria a Dios. Dele gracias porque vino a salvarlo, a librarlo, a mostrarle un sacerdocio de bendición. Primera de Pedro 2:21. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir. Tal como Cristo sufrió por ustedes, eres su ejemplo y deben seguir sus pasos. Pedro tiene 3 cartas nada más. No, 2. Primera y segunda de Pedro, el que tiene 3 es Juan. Primera y segunda de Pedro, pero Pedro dejó en claro que para que nosotros pudiéramos
tener el sacerdocio de Jesucristo y estar sentados con él, estableciendo el reino, estableciendo la justicia, no será necesario padecer, no será necesario ser perseguidos, no será necesario ser humillados, ser atropellados. Y usted dirá, qué feo que a uno lo humillen. Sí, es feo, pero cuando te humillan, tú te formas. Dios permite que te humillen para que tú te formes, para que tú y yo dejemos la arrogancia, para que agachemos la cabeza, para que pongamos la otra mejilla, para que mostremos a Cristo. Es necesario sufrir, amado hermano que me escucha. Es necesario que usted y yo padezcamos para mostrar a Cristo. Cristo es el mayor ejemplo de padecimiento. Para poder ejercer un buen sacerdocio, es necesario que padezcamos. La revelación de la culminación de su propósito, 6. Eso vino a mostrarnos Jesús a través de su sacrificio perfecto, la revelación de la culminación de su propósito. ¿Sabe una cosa? Usted y yo tenemos un programa y ese programa tiene una culminación, un día, una fecha, una hora, un segundo, un mes, lo que sea. Dios tiene un tiempo de finalización de ese propósito, tanto aquí en la tierra. Allá en lo eterno, su propósito es eterno. Allá en el cielo, su propósito es eterno. No se acaba nunca. Si Dios lo asignó a usted, danzor, servidor, si Dios lo asignó a usted, pastor, si Dios lo asignó a usted, lo que lo haya asignado, adorador, orador, cualquier cosa que haya en el reino, todo lo que hay en esta tierra, lo hay en el reino. Es una similitud. Así de que si usted aquí adora, así de que si usted aquí ora, así de que hacia aquí usted intercede, allá va usted, va a estar allá ungiendo al Señor con sus lágrimas, tal vez danzando, otros cantando, otros, pero vamos a terminar con un propósito eterno, esa culminación de ese propósito eterno, lleno de gloria. Pero aquí en la tierra hay un propósito que va a culminar, del cual yo le estoy hablando, es la agenda de Cristo, la que Él diseñó para usted, la que un día cuando ya no seamos legales en este cuerpo, vamos a tener que pararnos frente a Él y Él nos va a preguntar, oye, ¿te acuerdas que yo te revelé mi agenda? Yo quiero saber qué hiciste tú con la agenda que yo te revelé. Yo quiero saber por qué tú no evangelizaste a Y, a X. ¿Por qué tú no fuiste oportuno cuando te llamé para que oraras por Perencejo? ¿Por qué no fuiste oportuno cuando no te levantaste a orar a tal hora que yo te llamé? Dios va a pedir cuentas de ese plan, porque es la culminación de ese propósito. Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria del Padre. Ahí se termina, ahí se culmina el propósito de Dios, de Jesús, perdón. Cuando Él venga en la gloria del Padre a manifestarse a nosotros por segunda vez, a llevarnos a su reino, a darnos gobierno, a darnos autoridad eternamente y para siempre. Ya no es que usted va a luchar con esta carne porque yo quiero ser santo, pero yo quiero hacer el reino, pero estoy aquí como en que entre sí. No, ya será la plenitud eternamente. Usted estará ejerciendo el sacerdocio que Dios le llamó a hacer. Pero mientras tanto, el Señor nos dice, la culminación del propósito es cuando Él venga en gloria con la gloria del Padre. La culminación de nosotros es cuando nosotros lleguemos allá de ese programa. La culminación de ese propósito, de ese programa del Señor, es cuando nosotros lleguemos allá y le digamos, Señor, mira, tú me diste esto, aquí está, te lo multipliqué. Yo me decidí a servirte, morí, me maté yo misma, me crucifiqué yo misma. ¿Por qué? Por servirte, por cumplir con tu propósito. Tal vez sí, muchas veces quise ir a pasear, tal vez muchas veces quise dormir hasta tarde, tal vez muchas veces no quise ayunar, pero Señor, de todo me sacrifiqué y aquí estoy. Ejercí mi sacerdocio con responsabilidad, ejercí mi sacerdocio con amor. Tal vez hubieron días en que no quería cantar, no quería orar, Señor, pero aquí estoy. Yo me rendí, Señor, yo rendí mis derechos, rendí mi voluntad para que tu voluntad se hiciera realidad. Rendí lo que yo era para que tu voluntad se hiciera en mí.
Romanos 8:34 dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios y Padre. Nos dio un sacerdocio y nosotros tenemos un sumo sacerdote que está resumido en Hebreos 7:26 y nos dice que es hombre perfecto en Hebreos 5:9. Si Jesús es hombre perfecto y nosotros aludimos que Jesús vive en nosotros, porque vivimos bajo imperfecciones. Las imperfecciones sí pueden existir en nosotros, pero tienen que morir también en nosotros. No se pueden quedar ahí. Como me decía una señora con la que trabajé, cuando me tocaba limpiar una olla y brillarla y la olla se va poniendo negra por dentro o por fuera, se llena de grasa y todo, y ella me decía eso no nació ahí. Eso no nació ahí. Yo decía, Dios mío, ¿ahora cuánto va a tener que lijar eso? El Señor sabe que tú y yo tenemos cosas que no están en el diseño de Dios, no nacieron en el diseño de Dios, nacieron en el diseño del hombre, porque cuando la Biblia dice Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, luego capítulos después del Génesis, creo que Génesis capítulo 5, capítulo 6, cuando Adán engendra a Seb, a Seb, dice que lo creó a imagen y semejanza de él. Usted y yo venimos de Adán, o sea que venimos con la imagen y la semejanza de Adán, pero hay un diseño eterno que se restablece a través del sacerdocio de Cristo, donde usted y yo rendimos nuestra voluntad, hacemos la voluntad del Padre y vivimos un sacerdocio perfecto, un sacerdocio en plenitud, que toda mancha, que toda cosa que esté en nosotros, que no esté en el diseño del Padre, es quitada. Y una vez tú la quitas y tú te rehusas a tenerla y tú te arrepientes, te apartas y vienes a Cristo, alcanzas misericordia y eso jamás vuelve a venir a tu vida, porque el Padre lo quitó para siempre, porque en el diseño de Él no está, no existe. No importa lo que tú quieras hacer, lo que Dios quiera hacer, perdón, no importa lo que Dios quiera hacer contigo. Si nosotros nos rendimos nuestra voluntad para que el sacerdocio de Cristo se cumpla, en vano, totalmente en vano estamos haciendo todo. Necesitamos rendir la voluntad. ¿Sabe qué pasó en la cruz? En la cruz Jesucristo dijo, consumado es. El sacrificio del Antiguo Testamento era un sacrificio de un animal que no tenía voluntad, no podía decidir qué quería hacer. Pero en la cruz Jesús venció la voluntad de él y lo que le dijo fue, Señor, consumado es. Le dijo, todo está hecho. Señor, me rendí ante ti. Rendí mi voluntad. Todo está hecho. Soy apto para libertar a otros. Soy apto para transformar la vida de otros. Porque rendí mi voluntad. Porque supe ejercer mi sacerdocio. Porque me presenté con un sacerdocio santo, con un sacerdocio justo, íntegro delante de ti. Porque rendí todo a ti. Y ahí es donde Dios empieza a orar. En esta noche, dele gracias al Señor por este tiempo y dígale, Señor, el mejor ejemplo que yo tengo se llama Jesús y es el ejemplo que yo quiero tener en mi vida. Padre, yo te doy gracias, Señor Espíritu Santo. Gracias por tu